Lenín Moreno pide que olvidemos el pasado. ¿Por qué será? No pensemos tanto en el pasado. La misma Biblia dice que el pasado está muerto, que el futuro es una ilusión, que es el presente en el que hay que pensar. Yo creo que a veces estos deseos de distanciarnos un tanto no son sino el hecho de haber acumulado pasado, cuando lo que debemos hacer es acumular futuro. ¿Y ustedes qué opinan? Ahora, revisemos el pasado para saber a qué le teme este señor. ¿Qué dijeron los grandes héroes de nuestra patria? Nunca olvidemos, compañeros, la siguiente frase. La memoria es la victoria de los hombres libres. El olvido es la derrota de los esclavos. Es urgente conocer más de nuestra historia, para corregir errores. Pues siempre nos han dominado, más por la ignorancia, que por las armas. Simón Bolívar. A dejar de ser ingenuos, compañeros, nos quieren seguir viendo la cara de tontos. Ya basta de apoyar a los mismos, que tanto daño le hicieron a nuestra querida patria, el Ecuador. Un pueblo ignorante, es un instrumento ciego, de su propia destrucción. La ambición y la intriga, abusan de la credulidad, y de la inexperiencia de hombres ajenos, de todo conocimiento político, económico, o civil. Adoptan como realidades, las que son puras ilusiones. Toman la licencia, por la libertad. La traición, por el patriotismo. Y la venganza, por la justicia. Simón Bolívar. La falsedad, la injuria, la calumnia, en sus más repugnantes e inmorales fases, han sido las armas preferidas, por nuestros adversarios. General Eloy Alfaro. Moreno quiere que olvidemos el pasado, por los siguientes motivos. Ahora sabemos que hoy, son tildados de corruptos, los verdaderos hombres y mujeres honrados, que cumplieron sus promesas, haciendo valer la palabra de honor. Los que en una década demostraron que sí se puede sacar adelante al país, con equidad y justicia social, y esto se logró, gracias a que el capital, estuvo por debajo de los que producen ese capital, como es, el ser humano. Nunca antes como hoy, los patos, tirándole a los cazadores. Nunca antes como hoy, los malos son los apedreados, y los tirapiedras son los santos. Nunca antes como hoy, los prófugos rateros, y encarcelados, que están siendo liberados, cual Barrabás, pretenden darnos lecciones de honradez. Las injusticias de la vida. Ocurrió con Eloy Alfaro. Que por unir con el ferrocarril, costa y sierra, por darle el derecho al voto a las mujeres, crear escuelas para los que menos recursos tenían en su época, entre otros aciertos. Lo tildaron también de corrupto, la oligarquía ecuatoriana, la iglesia, y la prensa escrita de la época, defendiendo sus sucios intereses económicos. Y por eso lo asesinaron, como asesinaron también, al presidente Jaime Roldós Aguilera, por querer tratar de cambiar al país, libre y soberano, de las mafias elitistas del Ecuador, y de las mafias internacionales, pretenden hoy, repetir aquella negra historia de nuestra patria. Es por eso, compañeros, que ya debemos todos saber la verdad, no creer más, dejándonos lavar el cerebro, por la prensa privada, que nos ha tenido adormecidos, para dominarnos. Pero el jueguito se les acabó. Es por esto que Lenin quiere que olvidemos el pasado, pero es demasiado tarde, señor Lenin, el pueblo ya despertó del sueño en el que estábamos, ahora juntos lucharemos por un futuro mejor para nuestros hijos. Ahora sabemos que la prensa es cómplice y encubridora de los verdaderos corruptos, sabidos de saco y corbata que dictan leyes, convirtiendo lo ilegal en legal. El robo a manos llenas, como en el feriado bancario, donde asaltaron al país, quedando en la impunidad por estos hechos. Hoy, estos mismos ladrones sabidos, que pretenden seguir haciendo sus fechorías, y pretenden seguir engañándonos con la ayuda de la prensa corrupta, están de regreso, gracias al ser más mentiroso que ha estado en el poder, como es, el señor Moreno. Reverendo traicionero, y verdadero dictador. Por eso pretende que el pueblo sabio, olvide el pasado. Si en verdad, los siguientes personajes no hubieran robado al país, entonces, ¿por qué huyeron? Abdalá Bucaram Ortiz. Huyó, culpable. Lucio Gutiérrez, huyó, culpable. Jaime Nebot y Guillermo Lasso, no han huido ni están presos, porque hicieron del robo, legal. Todos estos personajes, ahora son aliados de Lenín Moreno. Y la pasada consulta popular fue, justamente para convertir en legal, sus oscuros planes en contra de nuestro pueblo más humilde y que nunca antes tuvo oportunidades. Favoreciendo a unos cuantos ricos del país. Ahora sabemos el pasado y presente, de los que hoy están en el poder. La prensa privada, teme desaparecer, por eso acusan a los verdaderos honrados.
Si el exmandatario Rafael Correa fuera corrupto, como dicen los que aún están con grilletes acusados y juzgados, como Villavicencio, con la complicidad de los medios de desinformación del Ecuador. ¿Cuántas veces huyó Correa? ¿Y si Correa hubiera dejado el país en la quiebra? ¿Cómo se explica entonces que nuestra gente no haya emigrado a otros países? Como sí ocurrió en la época del feriado bancario. En estos 10 años ganados, sucedió todo lo contrario, muchos migrantes han regresado al país. Y si el Ecuador estuviera en la quiebra, como este señor quiere hacernos creer, ¿por qué los venezolanos eligieron nuestro país, para enviar recursos a sus familiares, como lo hicieron nuestros patriotas en la época del feriado bancario, donde nuestro país sí estaba en la quiebra? Según la Organización Internacional para la Migración, el número de venezolanos que ha salido de su país es de 1.600.000. Gracias, Ecuador, por todo el apoyo. Gracias, Ecuador, por todo el apoyo. Es ahora o nunca, compañeros, estamos en el momento cumbre. Donde dos poderes han llegado al punto de desbalance. Los poderes fácticos versus el poder popular. Toda la vida, desde el faraón y los esclavos israelitas, hasta el día de hoy, nos han acostumbrado a que debemos los pobres estar bajo el mando de los ricos. Pero de a poco, y con el pasar de los siglos, Dios nos ha abierto los ojos, y desde hace unas pocas décadas, hasta los actuales momentos, han llegado al poder, en ciertos países, ciertos ciudadanos, que han venido a darnos lecciones de cómo se debe guiar realmente una nación, con oportunidades para todos. De manera especial, en nuestro país, el Ecuador. Dios puso en el poder a un gran ser humano, ejemplo para las nuevas generaciones, como lo es Rafael Correa Delgado. Persona que cumplió, como antes nunca nadie lo hizo. Y lo mejor de todo, en 10 años, nos dio cátedra para ser un buen líder que guía con justicia. Cumpliendo la palabra de honor, y sobre todo, diciendo siempre la verdad. Y la verdad nos hará libres, escrito está. Y este es el tiempo en el cual el bien y el mal luchan por ganar esa cumbre. Los pobres están a la par de los ricos, y los ricos desesperados no hallan qué hacer para seguir aprovechándose de la ingenuidad de los pobres. Pero esta vez, venceremos, compañeros. Porque el bien al final vencerá, y la mentira quedará definitivamente aplastada cual pulga, por la verdad. Primero, escuchemos las palabras de Lenín Moreno. Y el consejo que di ayer es el mismo que lo doy ahora. No pensemos tanto en el pasado. La misma Biblia dice que el pasado está muerto. Que el futuro es una ilusión, que es el presente en el que hay que pensar. Yo creo que a veces estos deseos de distanciarnos un tanto no son sino el hecho de haber acumulado pasado, cuando lo que debemos hacer es acumular futuro. No, señor Lenin. Si fuera así, nadie leería la Biblia. Ni usted. Otra de sus contradicciones. Habla de que la Biblia dice que el pasado está muerto, entonces ¿por qué usted toma parte de ese pasado, para tratar de darnos un consejo? Sepa bien, señor Lenin, que la Biblia es parte de ese pasado, que usted quiere que olvidemos. Y que le quede bien claro, que ese pasado, está más vivo que nunca. Pues, gracias a Dios, y a ese pasado que nos dejó escrito, nos hemos quitado las vendas, para saber quién actúa mal, y quién actúa bien. Quién actúa según la misión de Dios, y quién sigue la misión de Satanás. Quién dice la verdad, y quién dice mentiras. La Biblia dice, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. También, señor Lenin, esta palabra es para usted. Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y es usted, anticristiano, señor Lenin. Y no lo digo yo, sino usted lo ha confirmado, con sus propias palabras. Y las profecías, lejos de lo que cualquiera puede pensar,
no es para que se cumplan. No. Las profecías son para que no se cumplan. Las profecías son para que no se cumplan. Hace 2000 años, un loco dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Hace 2000 años, un loco dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Quien tenga inteligencia, dice la Biblia, quien tenga entendimiento, adivine el número de la bestia. Ahora. Mucha atención, compañeros. Seguidamente veremos las lecciones del pasado. Para entender el porqué de nuestro presente. Y que esta lección sirva para dejarles un mundo mejor para nuestra descendencia, y un futuro más justo para nuestros hijos. Ecuatorianos, ¿recuerdas nuestra historia? ¿Sabes por qué tenemos periodistas mediocres, periodistas vendidos? La dictadura militar en Ecuador en 1975 resolvió entregar títulos de periodista profesional a todos aquellos que tenían 5 años en un medio de prensa, con el fin de tener a la prensa de su lado. Fue y es el mejor negocio de la derecha, comprar conciencias y dormir al pueblo ecuatoriano. Utilizando a estos pseudo periodistas, lograron poner y sacar gobiernos al antojo de grupos de poder, de empresarios, sin duda banqueros, que se han creído dueños de Ecuador. Es por ello que decidieron comprarles con títulos de papelito falso, títulos falsos. No me dejarán mentir Alfredo Pinarbote, Diego Kendo, Jorge Ortiz. Es una pregunta. ¿Se cree que ustedes obtuvieron este título regalado? Si es así, está claro completamente todo. Y de ahí nacen otros que se hacen llamar periodistas. Si no, miren a Fernando Villavicencio, quien ha sido infiltrado de la izquierda. Este sujeto fue usando a miles de obreros y sindicalistas para servir a intereses de su patrón Lazo. Fernando Villavicencio, un falso periodista, a quien viola la intimidad de muchos justificando su delito en sus disques denuncias. Quien dice que Julián Assange, al lado de él, es una ameba. Y te acusan de hackear. ¿Qué pasó? Pisa Assange es una ameba. ¿Al lado tuyo, señor? Pisa Assange es una ameba. ¿Al lado tuyo, señor? Sepan, ecuatorianos, que violar la intimidad informática es un delito penado por la ley. Este prófugo, empleado de Lazo, usa mañas para mostrar documentos ilegítimos, mal habidos, mal obtenidos. Este prófugo es acusado de hackear al mismo presidente. Después, pretenden salir impunes de todos sus delitos. Increíble. ¿Dónde se escondió Fernando Villavicencio todo este tiempo para evitar que lo encarcelen? En esta línea está Andrés Páez, que fue revelado en campaña y sus supuestos contactos con hackers. Inclusive, según esos correos, intentó obtener ilegalmente datos de su compañero de fórmula, Guillermo Lazo. E incluso espía a Guillermo Lazo. Entre los conocidos hackers de Andrés Páez se encuentra el que se maneja bajo el nombre de Richard. Ya tengo información adicional acerca de otros políticos, y Lazo, él es dueño del Banco Banisí de Panamá, con 14 millones de dólares. ¿Acaso eso no es espionaje, Andrés Páez? Y falta aún por denunciar otros periodistas que aún no dan la cara y están escondidos en investigaciones y reportajes. He ahí el interés de cambiar la ley de comunicación. Ecuatorianos, este es el espionaje que algunos mal llamados periodistas que encubren los intereses de grupos de poder, bien llamados terroristas sociales. ¿En qué país vivimos, ecuatorianos? ¿Y por qué será que Lenin quiere que olvidemos el pasado? Y el consejo que les di ayer es el mismo que los doy ahora. No pensemos tanto en el pasado. No pensemos tanto en el pasado. No pensemos tanto en el pasado. Esto también se dijo en Teleamazonas. Fue el propio vicepresidente quien expulsó del país a Odebrecht. Que se preparen para largarse del país.
Y fue también el vicepresidente Jorge Glass quien votó de su oficina al principal de Odebrecht. Vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una insinuación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para hacerlo más populares con el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué le contestó? Lo boté de mi oficina casi a patadas. Lo boté de mi oficina. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. El vicepresidente siempre ha luchado contra la corrupción, lo que omitió este noticiero. Hoy, Glass, sin ninguna prueba, está injustamente preso, y Odebrecht sigue en el país. Con Lenin, los inocentes están presos, y los corruptos están libres. Y habla de aplicar cirugía mayor a la corrupción. ¿Cuánta falsedad, Lenin? Porque uno de los argumentos, hay dos argumentos que utiliza el fiscal y el juez jurado, que claramente ha prevaricado, ha actuado en contra de la ley expresa. Dos argumentos para dictarme la orden de prisión. El primer argumento es decir que habían nuevos elementos de convicción. ¿Cuáles fueron los nuevos elementos de convicción? La declaración de Santos. ¿Qué de nuevo dijo Santos que no hubiera dicho 3 meses antes y que salió en todos los medios de comunicación de todo el planeta? Nada. Que habían dado dinero a otras empresas que concursaron para que eleven sus ofertas y poder ganar los concursos. Caramba, pues que era verdaderamente una mafia, pero todo esto se conoce los primeros días de junio e inmediatamente se lo detuvo Ricardo Rivera para investigaciones. Antes de eso, no teníamos esa información, Ana María. Entonces usted tiene dos versiones en este momento. ¿Qué es lo que pesa? La prueba. Yo estoy aquí detenido, estoy preso por la política, porque de acuerdo a derecho yo debería estar libre. Y lo que han buscado es callarme. Vicepresidente, ¿por qué habría de mentir José Santos si también se juega la reducción de su pena en Brasil? ¿Por venganza? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no está Odebrecht vinculado en todo esto? Usted ha llegado a la pregunta de fondo. ¿Por qué Glass está preso? ¿O es que acaso Santos no lo van a jugar en el Ecuador? Aquí también tiene que responder. ¿Por qué está operando esta empresa aquí todavía? Odebrecht regresa al país y se hace cargo de grandes proyectos como por ejemplo la refinería del Pacífico, que es una de las más grandes de este país. Ganó los procesos, Ana María. Yo no he sido parte de ningún comité de licitaciones, yo no he sido parte de ningún comité de base, yo no he sido parte de ningún comité de calificación de oferta. Yo no he sido parte porque mi cargo siempre ha sido de políticas públicas. Yo he dirigido el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética, el proceso de industrialización, el proceso de la sociedad del conocimiento para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Yo no he sido ejecutora, Ana María. Si estos lograron corromper a funcionarios, que respondan. Si alguien tiene un centavo mal habido por Odebrecht, tiene que responder ante la justicia. En mi mesa jamás se ha servido un pan producto de la corrupción. Lo que tenemos mi esposa y yo es producto de nuestro trabajo. Mi esposa trabaja en una empresa de alimentos de Guayaquil y yo he sido servidor público por 10 años. Presidente, ¿usted cree que sus funcionarios con los que usted ha venido trabajando lo traicionaron? ¿Pudieron haberlo engañado en las bases de concursos, en la aprobación? Sí, por supuesto. Ya sabemos de Carlos Pareja y Anuseli, pero también se cuestiona a otros exministros. Bueno, tienen que ser investigados. ¿Quién fue a la Fiscalía a pedir que se investigue todo y a todos, incluyéndome a mí? ¿Quién fue el que puso la denuncia, Ana María? Fui yo. Si pudieron haber engañado al vicepresidente cuando se firmaban estos contratos, ¿usted plantearía procesos judiciales en contra de exfuncionarios con los que ustedes trabajan? Pero por supuesto, Ana María. Si he sido el primero en hacerlo siempre. Pero ahora, un proceso tan mediatizado, en donde mi familia y yo, y usted comprende que tengo 2 hijos menores de edad, mi esposa que además tiene que trabajar, me congelaron las cuentas. Entonces, tenemos dificultades en este momento, no quiero andar en ese, no es el motivo de la entrevista. ¿Ya no hay una relación con el presidente Lenín Moreno? No. ¿Ya no existe? No, no existe. Entonces, yo no soy parte de este gobierno. No quiero ser parte. Yo estoy detenido porque soy un perseguido político, Ana María. Y el tema detrás de todo esto es que quieren la vicepresidencia de la República. Yo en este momento estoy de vacaciones y además como no tengo encargo ejecutivo,
por decisión del presidente de la República, del presidente Moreno, no es mi decisión, es decisión del presidente de la República, yo no estoy incumpliendo ninguna función. ¿Qué le parece? Es el vicepresidente en la cárcel. Soy el vicepresidente constitucional de la República en la cárcel de manera ilegal y arbitraria. Yo prefiero ser un inocente en la cárcel a ser un cobarde prófugo. Eso no solo merecen ni mis hijos, ni Alianza País, ni tampoco los ecuatorianos, que me reeligieron como su vicepresidente de la República. Yo ya no voy a ser servidor público nunca más en mi vida. Yo me retiro de la política, Ana María. ¿Está retirado? No todavía. Todavía no. No estoy retirado, pero me voy a retirar. Yo no voy a continuar en la política. ¿Va a volver al sillón de la vicepresidencia? Yo sigo siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos. Yo tomé vacaciones para poder defenderme de todos estos casos. Tenía vacaciones acumuladas por 2 meses. Y yo espero que todo esto se supere. Yo espero que brille la justicia. No pensemos tanto en el pasado. No pensemos tanto en el pasado. No pensemos tanto en el pasado. Los siguientes personajes sí deberían estar presos. Bucaram. Al cumplirse el primer aniversario del 5 de febrero, Teleamazonas y el noticiero 24 horas quieren reactivar la memoria colectiva ecuatoriana que en su momento grabó secuencias políticas que deben constituir lección inolvidable para aquellos que creen que se puede jugar con la fe popular y para aquellos, la inmensa mayoría de la nación, que no estamos dispuestos a dejarnos avasallar por el pandillaje, la vulgaridad, la ambición desmedida. En 2 programas de 1 hora cada uno, reconstruiremos los antecedentes del drama y haremos el montaje fidedigno de su desenlace. Los piratas no pueden pretender gobernar este país. El régimen de Abdalá Bucaram Ortiz duró solo 6 meses, uno de los más cortos de nuestra historia. Un gobierno que terminó con la cesación del primer mandatario cuando fue declarado incapaz mental para gobernar por el Congreso Nacional. Abdalá Bucaram entró por la puerta grande de Carondelet con los honores de todo presidente, pero salió huyendo furtivamente en una agitada noche. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz salta a la vida pública muy joven como un destacado atleta. Hasta hoy conserva el récord nacional en los 100 metros planos. Más tarde se gradúa de abogado en la Universidad Estatal de Guayaquil. El expresidente desciende de una familia libanesa pobre que llegó al país en busca de mejores días. El más destacado de los hijos fue Asad Bucaram, su tío, quien también fue candidato a la presidencia de la República. Más tarde gana la presidencia Jaime Roldós Aguilera, cuñado de Abdalá Bucaram, y allí empieza su vida política. Muere Jaime Roldós. Es la oportunidad propicia para su real lanzamiento político. Usando la imagen de su cuñado, Abdalá Bucaram forma el Partido Roldosista Ecuatoriano, el PRE, cuya consigna era la defensa de los pobres y el fin de la oligarquía. Con el aval político del partido es elegido alcalde de Guayaquil. Su administración fue sin duda conflictiva. Se lo acusó de arbitrariedades, abuso de autoridad, extorsiones, negociados. Su mayor rival político y entonces presidente de la República, León Febres Cordero, lo obligó a abandonar su cargo tras acusarlo de peculado en una negociación de cascajo. Sería el origen del primer exilio de Bucaram a Panamá. En ese país se lo involucró con el narcotráfico y el consumo de drogas, pero todo habría sido una trampa de sus adversarios políticos. Fue liberado y exculpado. Luego de algunos acuerdos políticos entre el Partido Social Cristiano y el PRE en el Congreso, Bucaram regresa al Ecuador en medio de la espectacularidad que lo caracteriza. Es el año de 1988 y las circunstancias de su retorno lo han convertido en una víctima. El momento preciso para candidatizarse por primera vez a la presidencia de la República, pero es derrotado por Rodrigo Borja.
Su segundo intento fue en 1992, pero ni siquiera llegó a la segunda vuelta. La tercera es la vencida. Parece ser la consigna de la política ecuatoriana. Abdalá Bucaram se lanza a la contienda electoral por tercera vez, ayudado del poder económico de sus íntimos amigos, Alfredo Adum, Eduardo Azar, Miguel Salem y otros. Por otra parte, la centroizquierda, dividida y debilitada, no lanza un solo candidato. Aparecen muchos, Freddy Ehlers, Rodrigo Paz. Todos ellos apuntaron su artillería contra Jaime Nebot, quien parecía el principal rival. Estas circunstancias son aprovechadas por Bucaram. Abdalá sembró esperanzas en millones de ecuatorianas y ecuatorianos, los más pobres, afianzado por su facilidad de palabra y un cambio de imagen que aparentaba madurez política. Su estilo fue calificado siempre de populista, pero él mismo jamás supo definirlo. Se decía de centroizquierda, socialdemócrata, nacionalista. Y cuando decían que estaba en ceniza, me he levantado como el viento para heroicamente luchar contra una derecha hambriadora. Yo tengo derecho a ser presidente. Eso sí, prometía luchar por los más pobres y un gobierno antioligárquico. ¡Tú me das tu voto! Yo te doy una escuela. ¡Tú me das tu voto! ¡Yo te doy libertad! Pero celebró los 15 años de su hija con bombos y platillos en un exclusivo club. Vivía en una lujosa vivienda y durante su gobierno se alió con los más poderosos. Hábil camaleón, supo mimetizarse dependiendo del escenario. El hombre holandeño, ¿qué? En las tarimas era uno más de sus simpatizantes, capaz de reflejar la idiosincrasia de su pueblo. Te bañas bien bonito, te peinas con brillantina, la gomina, a las 6 de la mañana, te pones la mejor camisa, el mejor tolón, sales con los chuzos, te guardas la cartera con la cédula, te pones en la cola, el día que vas a votar a las 7 en punto, caminas en la cola, esperas el turno, sacas la cartera, sacas la cédula, miras a la izquierda, a la derecha, que no haya social cristiano para que no te choreen. Un verdadero showman. Podía ser moralista o religioso, culto o maleducado, agresivo o adulador, con jeans o con corbata, comiendo guatita o pollo a la Chateaubriand. Todo producto de su controversial personalidad y un inteligente manejo de imagen que vendía. ¡La mano arriba! 1, 2, 3, un solo toque. Con una enorme capacidad de convencimiento de masas, a quienes también divertía, Bucaram se acercaba al palacio. Estuve en Chimborazo, Chuchichambo, Guambo, Gomote, Obama. Un solo toque. Ándala. Vengo a la provincia de los Ríos, que me lo voy yo, de Cartuleta, que te damos pueblo viejo. Vince va a Montalvo. Un solo toque. Ándala. Pero su vulnerable personalidad asustaba a los empresarios. Había que suavizar su imagen y esa era la función del binomio. Varios nombres se barajaron, muchos se negaron, pero un naciente y ambicioso movimiento aceptó el reto. Rosalía Arteaga, la guagua querida, sería su compañera de fórmula. Dos figuras que se complementaban. Él, la fuerza, la decisión, la autoridad, la violencia, el insulto, el populismo. Ella, la cultura, la estirpe, la suavidad, la sonrisa, la dulzura, la poesía. Una amalgama que podía vender y vencer sin dificultad. Definitivamente, una pareja presidencial. Recorrieron el país subidos en tarimas, entre discursos y bailes al son de los iracundos. Así llegaron a la segunda vuelta. El dilema estaba planteado, Bucaram o Nebot. El PRE supo reunir a los partidos de centroizquierda. Muchos de ellos incluso le ofrecieron su apoyo. Mientras tanto, su contendor socialcristiano poco lograba. Tuvo errores en su campaña. Equivocaciones que fueron aprovechadas por Abdalá, quien empezó a suavizar aún más su imagen. Ya no era tan loco, cada vez se mostraba más cuerdo y educado. Una máscara que a veces le costaba mantener, pero que convenció. ¡Hay un chavalito! Todas las encuestadoras daban el triunfo al binomio socialcristiano, y se equivocaron. Para sorpresa de todos, el 7 de julio de 1996,
Abdalá Bucaram Ortiz, el Loco, llegó a la tan ansiada presidencia de la República en su tercer intento. Con 2.200.000 votos, perdiendo solo en una provincia del país. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Así, el 10 de agosto de 1996 se inició un periodo de incertidumbre en el que unos creían y otros no, pero que para Bucaram tenía una intención. Yo no voy a ser un presidente para estar en lo mismo, que ajusta, que peca, que mira, que no, que subió, que no subió, ya basta, basta. Yo voy a ser un presidente que va a tomar medidas radicales. Sin embargo, los 6 meses de gobierno se caracterizaron por los sobresaltos, los errores y las rectificaciones, los insultos, las bufonadas. El miércoles estoy en concierto con los iracundos. Un gobierno cuyas acciones y estilo el Ecuador rechazó. Usted ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano. Lo juro por la paz y por el pueblo. Si así lo hace... Como es tradición en el país, el 10 de agosto el flamante mandatario recibía de manos del presidente del Congreso, Fabián Alarcón, la banda presidencial. Toda la nación estaba pendiente de lo que él, Bucaram, diría en su discurso, pues se desconocía su plan de gobierno. Nadie, ni su vicepresidenta, solo sus más cercanos, sabían el derrotero que el PRE iba a dar al timón del Estado ecuatoriano. De un solo toque pasamos de una imagen de calma y meditación, dubitaciones y terquedades, a un personaje cuyo historial hacía pensar lo peor a algunos y lo mejor a otros. Como él mismo había dicho, conmigo nada será igual. O nos hundimos, o nos salvamos. Que el pueblo ecuatoriano dé una dura lección al sistema, que si hay algo que tienen que aprender los que nos han gobernado 170 años, es que el pueblo, el 7 de julio, les dijo ya no. Su discurso de posesión, matizado por inflexiones, sudores y gesticulaciones, ponía en las pantallas de televisión ante millones de ecuatorianos al que nos habría de gobernar por 4 años. En un afán ególatra y de culto a su imagen, llamó Abdalá a la leche popular. Pretendió crear el Abdalafono, Abdalagua, todo con su nombre. El 21 de octubre cantó, bailó, hizo de maestro de ceremonias y compadre durante el bautizo de la hija de la cantante Silvana. Llevó a su hijo a Miami a un tratamiento contra la obesidad, acompañados de una comitiva de 100 personas, todos en el avión presidencial. Acusó a la diputada Alexandra Vela de robarse documentos del proceso de investigación de la muerte del presidente Roldós. Esto le valdría un primer juicio por injurias. Luego de presentar su plan de convertibilidad, fue criticado por el expresidente Rodrigo Borja. Abdalá contraatacó, calificó de burro al exmandatario. Que cuando le dije burro, ofendí al burro. El percance de un helicóptero de la Fuerza Aérea llevó al mandatario a especular con un supuesto atentado en su contra. El 15 de diciembre condujo la Teletón, Navidad de los Pobres. Los fondos de la obra benéfica, 18.000 millones de sucres, no se supo a ciencia cierta cómo se distribuyeron. En enero se hizo nombrar presidente del Club Barcelona, función que dice es tan importante como la presidencia. El 11 de este mes vuela a Panamá y entrega $80.000 en billetes, agradeciendo de esta forma a lo recibido durante su exilio en el país itzmeño. Yo hago con mi plata lo que me da la gana, dijo Abdalá. Que fue sumando críticas al interior de la nación y que dieron una pobrísima imagen en el exterior. Su verbalismo grosero, chorros de sudor, sus facultades de ofender, denigrar y humillar, la bulla, el escándalo y jolgorio hartaron al pueblo ecuatoriano. No se midió ni con su vicepresidenta, a quien calificó de conspiradora, y una y tantas veces la menospreció. La prensa e intelectuales tampoco escaparon a su lengua. Calificó a los editorialistas de testaferros intelectuales. Además, su nepotismo y entrega a los intereses de sus amigos colmaron a un pueblo. El país entero se avergonzó.
se acholó por las bufonadas de su presidente, convertido en el hazmerreír del mundo. Rommel López nos recuerda quiénes integraban el círculo de poder. Efectivamente, Bucaram no estaba solo en el tinglado. Sus más cercanos colaboradores y hermanos tomaron parte en el sainete. Seguito para su hermano Abdalá, tejió con Luis Peñaranda, un obscuro personaje que transitó entre bastidores una imbricada red de corrupción. Desde su oficina se daban partidas presupuestarias a varios legisladores. Desde su oficina se otorgaban donaciones, conseguidas de recursos extrapresupuestarios a colegios y municipios, los que eran extorsionados para que compren computadoras, mobiliario y otros insumos, solo en las empresas de la red. 17 diputados cayeron tras las pesquisas. Peñaranda jugó. La ministra de Educación y Cultura ofreció una reforma curricular, dar una nueva oportunidad a quienes perdieron el año y entregar a la niñez desposeída la mochila escolar. Esto último fue el origen de uno de los negociados del régimen. Apenas 3.000 mochilas fueron entregadas a un grupo de 15.000 niños. 1.200.000 era el número que se había previsto entregar en los 4 años de régimen del PRE. El mayor de los hijos del presidente, Jacobo, también dejó huella en el gobierno de su padre. El gobernador de la SOAI fue renunciado por negarse a pagar los destrozos y consumos que el obeso muchacho había producido en el Hotel Crespo de Cuenca. También se dijo que celebró con sus amigos la consecución del primer $1.000.000 obtenido, según las lenguas, de la aduana paralela. Hecho ratificado por los pepudos, quienes declararon que para el presidente salían de la aduana 300 millones de sucres diarios. Y como ustedes saben, todos ustedes, que los verdaderos delincuentes que tienen que estar bajo una prisión, encabezando, es el delincuente común ya conocido en el Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, Santiago y todos sus hermanos. Conocieron perfectamente los movimientos, aventuras y deslices de sus amos. Lo que, como responsable de cosas que jamás... Solo luego de la caída del Bucaramazo se atrevieron a denunciarlos. Todo esto después de que, en un ajuste de cuentas con el subsecretario de Aduana, fueron acusados de plagio y apresados. Pero usted no se dio cuenta que contenían las maletas. Yo sí me di cuenta. ¿Qué contenían las maletas? O sea, por mi curiosidad, ¿no? Hay que saber qué era lo que contenía esa maleta, porque tenía mucho peso. Abrí y me encuentro con la sorpresa que habían fajos de billetes de 50.000 y también fajos de billetes de $100. ¿Fajos de billetes en sucres o en dólares? Yo pude ver el fajo de billetes de sucres y dólares, porque no pude seguir viendo, porque el doctor Víctor Hugo Sicuré estaba dentro del Toyota Land Cruiser rojo y me dijo: cierra, Alejandro. Y yo le dije: oye, Pillo, tú también eres un delincuente que te llevas la plata de los pobres. Durante el régimen de Abdalá se utilizaron como seguridad a 4.500 policías, el 30% de todos los gendarmes del país. Ellos estaban encargados de custodiar a familiares, amigos, funcionarios, sus dependencias, oficinas, negocios, casas del régimen y también las casas de sus amantes. El gobierno de los pobres de Abdalá fue todo menos de eso y medidas. Pudo haber sido el más neoliberal de la historia. Él ya lo advirtió en su discurso. Quiero que viva el real capitalismo, dijo. Los más duros enfrentamientos con las fuerzas policiales se dieron cuando la marcha del doctor Alarcón llegó hasta las inmediaciones de la Plaza Grande. No pudieron pasar San Francisco. Las luchas callejeras y la puja por llegar hasta Carondelet continuaban. Los gases arreciaban. El pueblo no cedía.
A las 20 horas, el cesado presidente Bucaram abandonó furtivamente el palacio. Por favor, háganlo, por seguridad. ¿Por qué por seguridad? ¿Qué tipo de seguridad? Ya no tienen que hacer nada que hacer aquí, no tienen a quién entrevistar. ¿El presidente de la República está atacado? No hay ningún funcionario ya. ¿Nos van a sacar? No, ustedes les pedimos de favor que salgan. Abdalá se hace fuerte en su plaza principal, Guayaquil. Desde ahí, ofrece que retomará el poder. Que renuncien los 3 presidentes para poner un cuarto. Yo he dicho que sí. ¡Acepto! Que renuncie el primer presidente, que es Abdalá. Que renuncie el segundo presidente, que es Abdalá. Que renuncie el tercer presidente, que es Abdalá, para poner un cuarto presidente, que es Abdalá Bucaram, presidente constitucional de la República del Ecuador. El sábado 8 de febrero, el panorama no ha cambiado. Bucaram, Arteaga y Alarcón se aferraron al mandato. Y se propone, para evitar que la nación sufra mayores males, la renuncia de los 3 ciudadanos que reclaman el derecho a que se les reconozca como los titulares de la presidencia de la República. Tiene que irse, el señor Bucaram va a desangrar a este país. Sin embargo, no todo estaba dicho. Sin que nadie lo esperara, la presidenta nombró a su gabinete e indicó que dejaría el cargo solo cuando se hicieran reformas a la Constitución y pueda el Congreso nombrar a un presidente interino. Parecía que la crisis recomenzaba, pues Arteaga no cumplía con lo mandado por el Parlamento. Que se sigan los procedimientos legales, puesto que efectivamente en la actual Constitución de la República no existe la capacidad del Congreso para designar presidente y por lo tanto el propio Congreso, en cuya capacidad confiamos, tiene que encontrar los caminos y las reformas legales pertinentes para que se pueda proceder precisamente a lo que el Congreso ha llegado en estos días anteriores. La presidenta y su gabinete anuncian medidas y la convocatoria a una consulta popular. El 11 de febrero, el Congreso se reúne nuevamente y no recibe a la doctora Arteaga. Casi a las 10 de la noche de ese martes, el Congreso Nacional designa como presidente interino al doctor Fabián Alarcón Rivera y vuelve a su antiguo cargo a la doctora Rosalía Arteaga. Al pueblo ecuatoriano, único depositario de la soberanía nacional, al cual le debemos el haber salido de una de las más profundas crisis políticas que ha tenido el país en estos últimos años. En este momento me voy primero en escala a Panamá porque no hay... Abdalá Bucaram Ortiz, quien llegó a la presidencia 6 meses antes, huía del país en un avión privado. Su destino, tal como se lo había anticipado, incluso sugerido durante las marchas de febrero, fue Panamá, otra vez en el exilio, y ahora, ojalá para siempre. Recuerdo que el 11 de agosto de 1997, al día siguiente de la posesión de Abdalá Bucaram Ortiz como presidente de la República, Rodrigo Borja se presentó en una cadena de televisión para decirle al país que, por las caras que veía en el gabinete, debíamos prepararnos para enfrentar al gobierno más corrupto de la historia, superior incluso al de Ventimiglia. Quizás en ese momento
Más de alguien pensaría que el ex jefe del Estado, líder de la izquierda democrática, estaba exagerando. Así somos ingenuos en ocasiones los ecuatorianos. Pero no estaba exagerando, no estaba exagerando, en absoluto. Y nosotros coincidimos con tal pensamiento. E hicimos nuestros propios reparos desde el primer minuto. No fuimos de aquellos que cerramos los ojos a una realidad que de entrada no solo que olía mal, sino que apestaba. El destino de Bucaram y su gobierno era ese: atropellar los procedimientos, desfalcar las arcas fiscales, provocar a las diferentes instancias sociales hasta meterse en un callejón sin salida. La salida, entre comillas, la concibió el pueblo. Fue instrumentada por el pueblo que, en una jornada de excepción impecable histórica, echó del poder a quien no merecía detentarlo. Este notable trabajo profesional de 24 horas de Teleamazonas ha procurado reconstruir paso a paso, objetiva y patéticamente, un momento sombrío, vergonzoso de nuestro inmediato pasado político. La presencia del pueblo ecuatoriano en las calles nos reivindicó para siempre. Que nunca más los farsantes, los tiranuelos, los bribones se aprovechen de la esperanza popular insatisfecha desde siempre para pretender hacer de las suyas. Bucaram y sus cofrades encontraron lo que andaban buscando. Encontraron lo que andaban buscando. Buenas noches. Y el consejo que decía ayer es el mismo que los doy ahora. No pensemos tanto en el pasado. No pensemos tanto en el pasado. Esto sucedió en el pasado, Lenin. Ahora entiendo por qué tratas de aconsejar a tus mandantes que lo olvidemos. Después de ganar las elecciones y antes de posesionarse como presidente del Ecuador, Lenín Moreno dispuso que su hombre más cercano, Eduardo Mangas, viaje a la ciudad de Panamá a concretar un cuestionado acuerdo político: abrir el gobierno de Ecuador a la familia Bucaram, aquella que por décadas destruyó Ecuador. El viaje se realizó con la ayuda de uno de los mayores financistas de la campaña de Lenín Moreno, el magnate Juan el Juri. En su avión privado viajaron Eduardo Mangas y Diego Barreiro, exclusivamente para reunirse con Abdalá Bucaram. En Panamá, la mano derecha del presidente Lenín Moreno, Eduardo Mangas, negoció todas las empresas eléctricas del país. La segunda empresa pública que más factura en el país quedó en poder de la familia Bucaram. En la gerencia general, los Bucaram pusieron a Antonio Intriago, uno de los más cercanos colaboradores de Dalo Bucaram, y quien hizo campaña por su candidatura presidencial. La imagen corporativa de Cenel fue entregada a Carlos Ferrín, el director de campaña de Dalo Bucaram. Todas las gerencias de Cenel quedaron en manos de los roldosistas. El encargado de las bases y estructura política del Expre, hoy Fuerza Ecuador, es el nuevo gerente de tecnología de la información, Dino Javier Herrera Layana. En la gerencia de asuntos corporativos está Fabricio Javier Muga Juez, como todos los roldosistas, opositor acérrimo a la candidatura de Lenín Moreno en las pasadas elecciones. El segundo candidato asambleísta nacional por Fuerza Ecuador antes PRE, Carlos Luis Juez Zambrano, es el principal asesor de la gerencia general. Todos ganan más de $4.000 mensuales en Cenel, y todos son roldosistas, el viejo país de vuelta, gracias a un acuerdo que quedó sellado en la ciudad de Panamá. El vuelo N445-RM del 5 de mayo, 19 días antes de que se posesione el gobierno de Lenín Moreno, se realizó en el avión privado de Juan el Juri, financista de la campaña de Moreno. Aquí está la verdadera corrupción, y esto es algo que no se puede callar, porque el país debe rebelarse.